Jóvenes hermanos míos, eh, en esta noche vamos a estar compartiendo bajo el título El Espíritu Vivificante que mora en los creyentes y 7 veces intensificado. Ah, en el número romano 1, Dios luego de completar el trabajo de creación pasó a través de la encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección, ascensión y descenso. Podemos hablar de él como el Dios procesado. Dios, con tal de alcanzar al hombre, se propuso pasar por este proceso. Él pasó por un proceso para alcanzar al hombre que estaba en pecado y había caído de poder agradar a Dios. En Juan 1:1 nos dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Según vemos en Juan 1:1, nos dice que en el principio era la palabra o el verbo, ¿verdad? Como dice la Reina Valera. Dice que la palabra, dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, en el principio estaba Dios y Dios era la palabra y la palabra llegó a ser Dios. Y en el versículo 14 nos deja ver claro que esta palabra, quien estaba con Dios y quien era Dios, se hizo carne. Y este se hizo carne, ahí vemos la encarnación, que fue cuando el Señor Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen. Pero en 1 Corintios 15:45 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Todos sabemos que cuando Dios creó a Adán, Él lo hizo sin pecado. Pero una vez que él desobedece a Dios al comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, es introducido en Adán el, el- la vida satánica. Y cuando habla del postrer Adán es porque el Señor Jesús vino igualito que Adán. No había pecado en él. Era un hombre, 100% hombre, es un hombre, pero en este hombre no había la naturaleza serpentina. Y él tenía libre albedrío, al igualito que Adán. Por eso es que dice, y el postrer Adán. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Pues Adán tenía un alma viviente, pero el Señor Jesús como el postrer Adán es espíritu vivificante. Aleluya. En el número romano 2, el postrer Adán, en 1 Corintios 15:45, y el Señor en 2 Corintios 3:17, se refieren a Cristo. Esto indica claramente que hoy Cristo y el Espíritu son uno. Ahí vimos porque en 1 Corintios 15:45 nos dice que el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Pero en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, no, ese es el otro, perdonen, ese es el próximo versículo. Es en 2 Corintios 3:17 que nos dice, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese versículo claramente nos dice que el Señor Jesús ahora es el Espíritu.
Ese es el proceso por el cual Dios pasó. De Dios se hizo hombre, pasó por un vivir humano, murió en la cruz y en su resurrección fue hecho el espíritu dador de vida que está en cada uno de nuestros espíritus. En el número romano 3, aunque nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro redentor, Él vino a nosotros no solo como nuestro redentor, sino también como el espíritu vivificante, que lo vimos en 1 Corintios 15:45. Y este espíritu que vino a nosotros nos habla en 1 Corintios 6:17, que nos dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ahí vemos la matemática divina. Esto es un misterio. Esto que estamos hablando en esta noche es un misterio. Pues si nosotros nos queremos poner a entenderlo de una manera humana, nuestra mente es muy finita para entenderlo. Al igual que esto, ¿dónde están los matemáticos? ¿Cuánto es 1 más 1? Cualquier parte del mundo, 1 más 1 es 2. Pero según este versículo de 1 Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor, el que se une, yo me uní al Señor, ¿verdad? Que se une al Señor es un solo espíritu con Él. 1 más 1 es 1 en la matemática divina. Aleluya. El Señor se mezcló. Esa es parte del proceso. Él se mezcló con nuestro espíritu. Cuando usted dice, Señor Jesús, te necesito. Oh, Señor Jesús, te amo. Usted está disfrutando de esta maravillosa mezcla en su espíritu. En el número Romanos 4 nos dice, en el libro de Apocalipsis, la era es la era del espíritu. Y en esa era, el espíritu ha sido intensificado, porque el espíritu es el espíritu intensificado de Dios. Él es llamado los 7 espíritus. En este número romano 4 hay una carga y esta carga es muy importante que la podamos entender para eventualmente verla y también es importante que la veamos. En Apocalipsis 1, 4 y 5 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y esta Biblia que yo estoy usando se llama Biblia versión recobro. Si no la tienen, se las recomiendo, jóvenes. Ustedes que son jóvenes estudiantes universitarios, esta es la mejor Biblia de estudio que ustedes pueden conseguir. Hablen con Pablo, los de Macao, con Moisés, con Rolando, con los servidores para que se la consigan, un Nuevo Testamento. Pues tiene unas notas de pie de página y yo quisiera leer la nota que habla de los 7 espíritus, que es la nota 4.5. Dice, los 7 espíritus son indudablemente el espíritu de Dios porque están en un mismo rango con el Dios triuno, en los versículos 4 y 5. Dado que el número 7 designa complexión en la obra de Dios, los 7 espíritus deben de existir para el mover de Dios en la tierra. En esencia y existencia, el Espíritu de Dios es uno. En la función y la obra intensificadas de la operación que lleva a cabo Dios, el Espíritu de Dios es séptuplo. Esto es semejante al candelero mencionado en Zacarías 4:2. En cuanto a existencia, es un candelero. Pero en cuanto a su función, es 7 lámparas. Si vemos en Zacarías, este candelero está hecho de una sola pieza y tiene como unas medias lunas
y al final de cada una tiene dos. O sea, es un solo candelero, pero en cuanto a su función de alumbrar, son 7 lámparas. Asimismo, cuando se escribió esta carta de Apocalipsis, la iglesia estaba atravesando por un proceso de degradación. Entraron cosas a la iglesia que no es la visión original que Dios le dio a Pablo, a Pedro, y Dios le dijo a Juan que escribiera por causa de esto. Y por causa de esa degradación, que ahora está más grande, ¿no? Es que el Espíritu de Dios se intensificó 7 veces. Aleluya. En, en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Oh, Señor Jesús, está pasando algo, chiqui. ¿Me pueden escuchar? Sí, te podemos escuchar. Es que como que se empezó a ver tilteada la pantalla. En Apocalipsis 4:5 nos dice, y el trono, y del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí vuelve a mencionarnos al espíritu como los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro. Sí, ese es. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Perdonen, yo creo que yo escribí ese versículo mal. Ese versículo no tiene que ver. El Es cinco. importante que veamos que el Espíritu, el cual nosotros recibimos cuando creímos en el Señor Jesús, está 7 veces intensificado, como vimos en Apocalipsis 1:4, para poder levantarnos a nosotros de cualquiera sea la situación en la que estemos. Puede ser que sea un examen a ustedes que son jóvenes universitarios, puede ser que sea una situación familiar, cualquiera, puede ser que sea una enfermedad, cualquiera que sea la situación, nosotros tenemos que creer y confesar que el espíritu en nuestro espíritu se ha sido intensificado por causa de lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Hasta aquí mi parte.